Constitución Nacional. El pasado 1 de mayo fue el Día de la Constitución. Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de la Constitución y vamos a, si da el tiempo, vamos a hablar un poquito de la institucionalidad en la Argentina. Tenemos bloque de salud. Hoy viene la doctora Ileana Toñola, directora de nutrición del Ministerio de Salud Pública. Nos va a contar los avances que hay en los lineamientos para la implementación de la cobertura universal de salud. Vamos a aprovechar a hablar de los kioscos saludables, cómo avanza este tema, algunas reuniones que tuvieron en Capital Federal, cómo se está trabajando con Nación. Hoy tenemos bloque de la Universidad de la Cuenca del Plata. Vamos a saber más detalles sobre el taller de convenio multilateral que se va a realizar en las próximas horas. Tenemos bloque cultural con los amigos del elenco Esquené. Se vienen un montón de obras en cartel este fin de semana. Bueno, un montón de material, ¿sí? Pero vamos a arrancar ya. Le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo en su bloque de actualidad política. ¿Cómo anda, doctor Edgardo Carvalho Salvo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está, José? Buen día. ¿Qué tiene en la mano? Un libro. Un libro. ¿El nuevo regalo? Era un regalo para ¡Opa! los televidentes que se sumen. El apellido de esta mujer siempre me costó. Así Erika Alborsen, ¿así? Halvorsen. Así es. El Es hilo argentina. rojo. ¿De qué trata esto, doctor? Bueno, alguna vez habremos escuchado esa leyenda, Sí. si se quiere, china, de que hay un hilo rojo invisible. Ajá. Que unen inexorablemente a personas que en algún momento de la vida. Ah, mire usted. De eso se trata el libro, es ¿Dónde interesante, está mi es hilo apasionante. rojo? ¿Usted ya encontró su hilo rojo? Tenga ¿no? paciencia, José. Sí, se encuentra. Tenga paciencia, va a Bien. encontrar. El hilo rojo, entonces. Se puede tensar, se puede contraer, pero no se va a cortar sin dudas. Mire usted, ¿lo leyó, lo ojeó, leyó Sí, las críticas? algo hemos visto. No me cuente mucho. El hilo rojo se pone en sorteo. 2 semanitas tenés para mandar tus mensajes, como siempre. Nombre, 3 últimos números de documento, contame tu barrio y pedime el libro. Está muy bueno. Y seguís sugiriendo libros porque no estamos recibiendo tus inquietudes ni tus sugerencias con respecto a qué te gusta leer. Este libro se va a ir dentro de poco. Gracias, doctor. Yo pensé que nos habíamos olvidado, yo me había olvidado ya de los libros. Mira usted, gracias No hay por que olvidarse acordarse. de los libros. Bueno, 1 de mayo fue Día de la Constitución Nacional. Pasó como un poquito medio desapercibido el día. Claro, feriado, Día del Trabajo. Y Es cierto. Hoy por hoy es común que se piense solamente que ese es el Día del Trabajo. Ajá. Pero, sin embargo, es importante recordar que nosotros vivimos enmarcados en lo que es la ley fundamental, la ley que nos rige a todos los argentinos en este caso. Todos los países tienen una constitución. Y el 1 de mayo de 1853 se sancionaba en Santa Fe nuestra Constitución Nacional. Así que es un día importante porque de alguna manera ha comenzado un proceso de institucionalización fuerte en el país. Hay mucho para decir respecto a la Constitución de 1853, que a lo largo de la historia ha sido modificada, incluso ha perdido su carácter republicano, ha perdido muchos valores que en principio y originariamente tenía la Constitución de 1853, y que dicho sea de paso, fue una Constitución que tuvo mucha gravitación en cuanto al pensamiento anglosajón. Ajá. También mucho que ver en cuanto a las costumbres, a las vivencias, digamos, de la época, y todo eso lo ha tamizado el gran pensador que ha llevado adelante y que quizá en su obra bases ha dado el proyecto nacional, que fue Juan Bautista Alberdi. Exacto. Que si bien Alberdi, para analizarlo tendremos otra oportunidad, que es en agosto, el día de su natalicio, que se festeja el 29 de agosto. Pero ahora es importante el Día del Abogado, ahora es importante ver qué es nuestra Constitución. La Constitución Nacional es un instrumento, si se quiere, si lo podemos ver así, un instrumento jurídico en primer lugar, político en segundo lugar, que de alguna forma, en primer lugar, da derechos, Exacto. regula, más que regula, reconoce derechos fundamentales como la libertad a la propiedad privada, y en contraposición a ello y para asegurar estos derechos
fundamentales, pone límite al ejercicio del poder del Estado. Estas cuestiones, así como están, han sido modificadas a lo largo de la historia. Exacto. Y a través de un constitucionalismo social, si se puede llamar así, que posteriormente, a partir del 49 en adelante, se da. Se ponen, es como que a los derechos del individuo se los limita y se da también se limita menos al poder, si se quiere se limita menos, se saca limitaciones al poder del Estado. Incluso con las introducciones de ciertos derechos sociales, se los obliga al Estado a hacer cosas que incluso que van en perjuicio de los derechos individuales, como ser el de la propiedad privada, el derecho a comercio, el derecho del individuo. Por ejemplo, que el Estado debe asegurar una casa digna, una vivienda digna a todos los ciudadanos, es una cuestión, a mi parecer, un poco tomado de los pelos, porque cada cual debe ser responsable de tener una casa digna. Todos los seres humanos estamos en condiciones, no estamos inhabilitados, ni física ni intelectualmente. Cosas hay, ¿no?, en la Constitución que por ahí... Claro, y eso da lugar, abre la puerta, mejor dicho, a muchos avasallamientos a los derechos del individuo. ¿Y cómo se produce algún tipo de avasallamiento a la propiedad privada? Y a través de los impuestos. A través de los impuestos, que es un instrumento que maneja el Estado. Hoy por hoy vemos que estamos ahogados de impuestos, y que van y repercuten directamente, inciden directamente en lo que es nuestro derecho de propiedad, ya sea de lo que obtenemos con nuestro trabajo, de lo que es nuestro, de lo que es propio, porque el Estado se debe llevar bajo la falsa consigna, si se quiere podemos extendernos, de esto de redistribuir lo que es la riqueza. Y bueno, distribuyen la riqueza pero ajena, no la propia, digamos. Entonces, también cabe decir que luego de la sanción de la Constitución de 1853, Argentina inicia una etapa de extremado crecimiento, de un crecimiento muy importante, muy vertiginoso y quizás nunca antes visto en el país, y tampoco después de la caída de este crecimiento, y que fue a fines de lo que fue la década de los 80-90, principios de la década de 1910-1920. Argentina en 1853 contaba con una población de 1 millón de habitantes, los cuales el 80% eran analfabetos. Sí. Llegamos a 1915 con una población de 7 millones y bajando la escala o el nivel de analfabetismo a un 25%. Es decir que todo es un ejemplo que doy. También Argentina, de acuerdo a su ingreso per cápita, el ingreso per cápita que tenía cada argentino, estaba ubicado entre los 6-7 mejores países, digamos, con más crecimiento en esa época. Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia. Como cambió todo, ¿no? Cambió bastante, y poco tiene que ver con el gobierno posterior del conservadurismo de 1930 y los gobiernos socialistas posteriores, que hemos desembocado en la gran reforma de 1994, que es la última reforma que ha sufrido la Constitución Nacional y que evidentemente nos aleja del ideario republicano que han tenido en mente en 1853 para sancionarla. Hoy por hoy, en estos tiempos, ¿necesita una nueva reforma? Yo creo que si la reforma apunta a asegurar ciertos derechos nuevamente individuales y a limitar nuevamente a los poderes del Estado, estas palabritas básicas, yo creo que está bien encaminada, pero con el pretexto de que la Constitución tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, nos van llevando a una Constitución que va perdiendo fuerza, va perdiendo su condición de limitante del poder, y el poder es necesario que sea limitado
para que no nos avasallen a nosotros. Digamos, con el pretexto del bien común se anula al individuo, se anula sus derechos. ¿Y quién define qué es bien común? ¿Quién define? Y eso es, digamos, esa fue la gran diferencia entre lo que fue la revolución estadounidense y la revolución francesa. Esa es la característica que las definía. Una aseguraba o trataba de asegurar los derechos individuales, y la otra los derechos del bien común, que nunca se llegó a entender, porque en nombre de la libertad se asesinaba gente usando la guillotina. En la plaza de hoy, que la conocemos como de la Concordia. Bien. En estos tiempos se ha perdido un poco ese amor a la Constitución como antes, que uno se la tenía que leer, la tenía que saber. Hay mucha gente que no la conoce, que no la ha leído nunca. Y eso es grave también. Sin duda que está enmarcado en una gran problemática que tiene la sociedad, en ir perdiendo estos valores esenciales de la vida pública, de la vida cívica, de la vida institucionalizada. Sin duda que también pasa por una cuestión de crisis en el sistema educativo, donde se merece un replanteo. Exacto. Se merece ubicar ciertas cosas, no tantas leyes y mucha más acción. Exacto. Digamos. O sea, tenemos que ir más a los hechos. Un poquito también lo que exactamente, dice, ¿no? Es por ahí... más a los hechos, y no siempre con sanciones de leyes se pueden resolver los problemas Exacto. concretos de una sociedad. Bien. Y estamos en esa etapa, lamentablemente. Estamos en esa etapa, estamos en una situación en donde al argentino le interesa poco la vida pública. Le interesa poco la vida pública, y es necesario, yo creo, fomentar esos valores de manera libre, no obligatoria, no imponiendo en los colegios, sino estimulando a que es necesario tener en cuenta de vez en cuando, pensar qué es lo que está pasando en el mundo y pensar algún tipo de solución, porque no podemos pensar que estos problemas que aquejan actualmente a nuestro país y que son de larga data, estos problemas políticos, económicos, el dólar que se dispara, no tengan solución. Debe haber algún tipo de salida, de hecho las hay, pero tenemos que, como argentinos, pensar también en conjunto y aprender también a respetar las diferencias, más que nada, y saber convivir. Estamos en un momento especial en la Argentina, exactamente, ¿no? Con las ideas que por ahí nos colocan en una situación diferente a la del ciudadano, a la del amigo, ¿no? Bien, qué lindos temas. Doctor, a ver, para consultas profesionales, ¿dónde lo ubicamos? Que hace rato ya me olvidé la dirección. Pueden hacerlo en Bolívar 1333, estamos ahí por la tarde, y pueden llamar al 3794-3545-52. Bien, síganlo al doctor Edgardo Carvalho Saúl en las redes sociales. En las redes está como Edgardo Saúl. Edgardo Saúl, sí. Edgardo Saúl, en Facebook, sobre todo, que tiene muchos seguidores allí. Así es. Allí siempre también está publicando cosas de actualidad, ¿no? Por lo menos tratamos de intercambiar opinión, bien, que es lo importante. Y ahí tienen todas las actividades también del Club de la Libertad, que también tienen muchas actividades. Así es. Bueno, agradezco el libro, ¿eh? Bueno. Este ya está en sorteo, ya sabes, gente del Hilo Rojo, empiezan a mandar sus mensajitos. En un ratito vamos a estar jugando por otros regalos también, ¿eh? Gracias, doctor, por la visita. Como siempre, un gusto. Un gusto tenerlo acá. Quédese un minuto. Voy a recordar las vías de comunicación y después vamos a ir a las invitaciones, puede ser. A ver, podés seguirnos en internet, www.telesatcorrientes.com. Acordate que tenemos nuestro Facebook, Media Mañana. También tenemos nuestro canal de YouTube, Media Mañana TV. Nuestra línea telefónica.